Hermano, que el Señor les bendiga. El Señor les bendiga mucho más. Vamos a ponernos en pie en esta hermosa mañana. Hacen ya casi 3 meses que no podíamos decir esto. Creo que añorábamos estar juntos y gracias al Señor hoy podemos hacer nuestros sueños realidades. Vamos a buscar nuestras Biblias en el Salmo 23. Sé que estamos yendo hacia atrás porque ya hemos leído este Salmo, ya que estamos leyendo consecutivamente y secuencialmente a través de los Salmos. Pero me gustaría que fuéramos al Salmo 23. Salmo 23. ¿Todos lo tienen? Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaurará mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesas delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Amén. Oremos. Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, esta mañana tenemos la dicha, oh Dios bueno, de estar juntos en este lugar. Luego de tanto tiempo de no podernos reunirnos, oh Dios bueno, a ti te ha placido en tu magnífica providencia, Dios bueno y soberanía, de que nosotros podamos reunirnos, Dios, y rendir servicio a ti, oh Dios. Señor bueno, te agradezco que podemos reunirnos nuevamente. Te suplico, mi Dios bueno, que nosotros tengamos el corazón correcto, que tengamos la disposición correcta, oh Dios, de adorarte a ti, de santificar tu nombre, mi Dios bueno, de bendecir tu nombre en nuestros corazones, de que tú tengas el lugar de preeminencia en nuestros corazones. Señor bueno, gracias. Te suplico, mi Dios, que en esta mañana, cada cosa que hagamos, cada cántico que cantemos, cada palabra que salga en el sermón, oh Dios, cada saludo, cada conversación sea para la gloria de tu nombre. Te suplico, oh buen Dios bueno, tú que enviaste a tu Hijo y murió por nosotros en la cruz, que nosotros podamos, Dios, entender, comprender, apreciar el hecho, Dios, de que nos podemos reunir en este día. Y que el resto de la semana nos ayude a nosotros, Dios, a vivir a la luz de lo que tú nos enseñas a través de tus santas escrituras. Te suplico, Dios bueno, que cada uno que esté aquí presente en esta mañana salga de aquí con su corazón edificado y, si es necesario, convicto, oh Dios bueno. Y aquellos que no te conocen, oh Dios bueno, que hoy sea el día de salvación para ellos. Gracias, Dios bueno, porque inmerecidamente tú nos has dado vida nueva.
a través de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. En su nombre te suplicamos estas cosas. Amén y amén. Vamos a estar cantando el himno El Señor es mi pastor. Creo que el nene dio la hoja de la canción. Si no la tienen, la hermanita Tanairi tiene en la parte de atrás.
Bueno, ¿se puede sentar? Busquemos nuestras Biblias en el libro de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Estaremos leyendo los versos 19 al 27. Pero no creo que lleguemos a hacerlos todos, creo que solamente 2 o 3 nada más. Estaremos hablando en esta mañana sobre la esencia de la vida cristiana, la esencia de la vida cristiana. Santiago, capítulo 1, versos 19 al 27. ¿Todos lo tienen? Amén. Dice así la palabra del Señor. Esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar vuestras almas. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en el espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Padre, te suplico que en esta mañana tu palabra sea exposicionada de una manera fiel y clara a los corazones de los que están aquí presentes. Te suplico, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo aplique esta palabra y apriete los corazones, Dios bueno, de los que estamos aquí, para que podamos vivir nuestras vidas, Dios bueno, de acuerdo a como tú nos dices a nosotros en tus santas escrituras. Ayúdanos, Padre, a poder nosotros ser fieles a ti en todo aspecto de nuestra vida. Gracias. Amén y amén. Como dije, la esencia de la vida cristiana. Como ustedes saben, he tratado de repasar este primer capítulo del libro de Santiago. Es algo que ya sí hemos hecho, pero yo creo que en estos tiempos es necesario de que nosotros nos recordemos de que nuestra profesión de fe no se queda solamente en eso, en una profesión. Que nuestra profesión de fe debe tener como fundamento una verdad. De que nosotros no solamente vivimos diciendo que somos cristianos, pero más bien que nosotros vivimos como cristianos. Decir que vivimos como tal y vivir como tal son dos cosas completamente diferentes. Nuestra profesión y nuestra práctica tienen que estar en armonía. No podemos decir una cosa y caminar otra cosa. Y esto aún se refleja en las pruebas.
se refleja en el hecho en que Dios trae para nosotros pruebas, de que nosotros como creyentes en medio de la prueba, aún en medio de ellas, nosotros tenemos que caminar lo que profesamos, que tenemos que entender que las pruebas son de beneficio para nosotros, que lo que Dios trae a nuestras vidas, sea que lo percibamos como algo positivo o como algo negativo, nosotros tenemos que tener en mente de que somos cristianos, de que profesamos ser cristianos, de modo entonces, aún en el medio de las circunstancias que sean difíciles o en las circunstancias que nosotros percibamos que son buenas, debemos nosotros caminar tal como Dios quiere que nosotros caminemos. Decir que somos cristianos y en el medio de las circunstancias difíciles, olvidarnos de Dios, como que no sincroniza, como que no tiene una armonía. Si en el medio de la prueba, sea una prueba en que nosotros consideremos positivo, nos olvidamos de igual manera de Dios, pues entonces nuestro profesar no está sincronizado con la verdad. Y es por eso que Santiago es tan importante para nosotros como iglesia. Y hablo de la iglesia católica, o sea, la iglesia universal. Decir que tenemos a Dios, pero no caminamos como Dios quiere que andemos, aún en medio de circunstancias adversas, pues entonces nos mentimos a nosotros mismos. Como tal, entonces nosotros tenemos que tener sumo cuidado en que nosotros podamos vivir nuestras vidas de acuerdo a como Dios exige de nosotros, siempre dándole gracias a Dios. Y es por eso que Santiago nos dice a nosotros, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la paciencia a su vez produce otra cosa. Y este producto es un perfecto resultado, que seamos perfectos y seamos completos sin que os falte nada. En otras palabras, hasta que lleguemos a la madurez. De modo entonces que las pruebas siempre van a estar con nosotros. Pero en el medio de las circunstancias difíciles siempre hay dudas. ¿Cómo puedo lidiar con la situación? El Señor nos dice a nosotros a través del hermano Santiago, pero si alguno se ve falto de sabiduría, que le pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Dios nos da a nosotros las herramientas necesarias. Pero que la pida con fe, que la pida confiando en Dios. Hermanos, si nosotros le pedimos a Dios algo que Él gratismente nos da a nosotros y lo tiene en disposición, es como si Él lo pusiera encima de la mesa y lo tiene ahí. Oye, aquí está esto, toma de lo que he puesto delante de ti. Y nosotros no agarramos eso que Él ha puesto delante de nosotros, pues entonces el problema es con nosotros. O si decimos, oh, Señor, es que yo no sé si es tu voluntad, pero si el Señor ya lo ha dicho, ahí está, toma que queda, come que hay. Si el Señor nos dice a nosotros, ahí está lo que he provisto para ti, lo tengo encima de la mesa y usted no lo toma, pues entonces, ¿de quién es el problema? Entonces estamos dudando, somos de doble ánimo. El Señor nos da a nosotros las herramientas necesarias para poder sobrepasar las circunstancias que son adversas. Y no simplemente, hermanos, nos habla a nosotros, Santiago, de que tenemos las herramientas del beneficio de las pruebas, pero también lo aplica a grupos específicos de hermanos. Le dice a los pobres que se gocen en la exaltación y a los ricos que se gocen en la humillación. A los ricos, gócense en la humillación de Jesucristo, y a los pobres les dice, gócense en la exaltación de su Salvador. Luego en el verso 12 dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido los que aman. El Señor ha prometido para nosotros la corona de la vida. Tenemos vida eterna ya, pero hermanos, tendremos galardones, tendremos muchas cosas más todavía. Y el Señor esto lo ha prometido, y porque Dios lo ha prometido, esto así será hecho. Luego,
En ocasiones, cuando nosotros estamos en la prueba y caemos en la prueba, a veces tenemos la osadía de culpar a Dios por esto. Y Santiago nos dice a nosotros en el verso 13 que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, Él mismo no tienta a nadie. Que no nos atrevamos nosotros a decir que Dios está tratándome de inducir a pecar. Santiago nos dice a nosotros que esto es imposible. Nos dice aún más. Nos dice el verso 14, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. El problema es con nosotros. Dios no es el que nos induce a nosotros a pecar. Usted hace las cosas malas que no son agradables a Dios porque salen de usted mismo. Jamás nos atrevamos a decir que Dios nos induce a nosotros a pecar. Nos dice el verso 16, amados hermanos míos, no os engañéis. No nos mintamos a nosotros mismos. Por favor, no nos mintamos a nosotros mismos. Debemos darnos cuenta de el hecho de que nosotros somos pecadores. Y que en nosotros hay una naturaleza caída todavía. Y que vamos a pecar en contra de Dios, de modo entonces que no nos atrevamos a echarle la culpa a Dios. Más bien, Santiago nos dice, déjeme decirle esto, queridos hermanos, no simplemente Dios no es culpable de su propio pecado, sino que Dios, a usted debe darle las gracias a Dios, porque de Él viene todas las cosas buenas, toda buena dádiva, dice el verso 17, y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Dios no cambia, Dios es estable, a diferencia del sol que cambia la sombra del sol mientras la rotación de la tierra en su propio eje y su rotación elíptica alrededor del sol anualmente. Dios, a diferencia de estos cuerpos celestes, Él no cambia. Dios siempre es perenne. Él es sempiterno. Él siempre nos da a nosotros cosas buenas. Él no es caprichoso. Hoy no dice, hoy te voy a dar algo bueno y mañana te voy a dar algo malo. Toda buena dádiva y don perfecto, todo regalo perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Verso 18, en el ejercicio de su voluntad. Él, conforme a su voluntad, Él ejercitando su voluntad desde antes de la fundación del mundo, Él nos hizo, nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos primicia de sus criaturas. No simplemente Dios no nos da a nosotros o no nos induce a nosotros a pecar, sino que más bien Él nos salva a nosotros, Él nos limpia de pecado, Él nos hace nacer de nuevo. Y el instrumento que Él utiliza para hacernos a nosotros nacer de nuevo es su palabra, en donde se encuentra el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que nadie se atreva a decir que Dios lo induce a pecar. Eso somos nosotros. Pero tenga el atrevimiento usted de decir, el Señor me hizo nacer de nuevo por su palabra. Eso sí lo podemos decir abiertamente. Y por eso debemos darle gracias a Dios. Y continúa Santiago entonces. El verso 19. Esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Continuando el pensamiento de los versos anteriores, Santiago liga a estos versos y nos dice a nosotros que esto sabéis, mis amados hermanos, y le está hablando a creyentes. Lo que nosotros llamamos el primer, no sé si esta es la palabra correcta, el primer vagón o lo primero que nosotros vemos del tren. Lo que jala el tren se llama la locomotora. Eso es el motor.
De igual manera, nosotros tenemos una locomotora, algo que nos ala a nosotros, algo que es el principio de nuestra vida cristiana. Y la locomotora de la vida cristiana son las Escrituras. Ya Santiago nos dice a nosotros que Dios nos hizo nacer de nuevo a través de su palabra. De modo entonces que la locomotora de nuestra vida cristiana es las Santas Escrituras. Es a través de estas, del Espíritu de Dios, o que el Espíritu de Dios, nos amonesta a nosotros. Es a través de las Santas Escrituras que el Espíritu de Dios nos corrige, nos convence de pecados, a través de las Santas Escrituras. Son estas las que nos edifican, nos instruyen, tal como Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Para qué son útiles las Escrituras? Hermanos, para enseñarnos, para corregirnos. Hermanos, para que nosotros seamos maduros, para traernos a Dios. No simplemente nacemos nosotros a través de lo que las Escrituras nos presentan a nosotros en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en su obra, su vida, su muerte, su resurrección. Todo eso lo vemos en las Santas Escrituras. Pero también nos ayudan a nosotros a poder vivir nuestra vida conforme a lo que Dios quiere de nosotros. Dios nos ha dado a nosotros un manual por el cual nosotros debemos vivir. Dios nos ha revelado su voluntad para con nosotros en las Santas Escrituras. Repito, Dios ha revelado su voluntad para nosotros a través de las Santas Escrituras. Tenemos que recalcar este punto porque usualmente nos envolvemos en otras actividades y tratamos de utilizar otras vías para tratar de entender la voluntad de Dios. Cuando ya Dios nos ha dado sus instrucciones en las Escrituras. Es como cuando, usted sabe, cuando usted recibe quizás una pieza de fornitura y tiene que montarla. Usualmente cuando uno compra de IKEA, right, uno tiene que montarlo y tiene que leer las instrucciones. Pues imagínese usted entonces que usted abre la caja, tiene las instrucciones para montar eso y usted dice, no, ¿sabe qué? Olvídate de las instrucciones, voy a buscar aquí en el libro de matemática que tengo aquí, a ver cómo es que se monta esta pieza de fornitura. Es contraproducente, no tiene ninguna clase de sentido. Si se nos ha dado a nosotros las instrucciones, ¿por qué nos olvidamos de las instrucciones y buscamos instrucciones en otro lado? Y eso esencialmente es lo que ha hecho la iglesia contemporánea. Busca sus instrucciones de parte de Dios en otras cosas. La buscamos quizás en sueños o la buscamos a través del profetilla que hay por ahí, o el apostolito que hay por ahí, que dice que tiene nueva revelación de Dios, que tiene una nueva voluntad de Dios para nosotros. Lo buscamos a través de una voz y que interna. Yo siempre me pregunto cómo se oye esa voz, si se oye, ¿cómo se oye? Yo me pregunto siempre, fíjate, es una pregunta buena. ¿Cómo se oye esa voz de Dios? ¿Es mi propia voz o es la voz de otro? I don't know. Pero a nosotros no se nos dice tal cosa. En las Escrituras se nos da a nosotros las instrucciones necesarias para vivir nuestra vida cristiana. Las Escrituras son la esencia de la vida cristiana. No podemos decir que nosotros somos de Dios y que nosotros somos creyentes si nosotros hacemos caso omiso a las Escrituras. Si nosotros no leemos ni escudriñamos las Escrituras, por favor, no me diga a mí
que usted está teniendo éxito en la vida del creyente. Y cuando digo éxito en la vida del creyente, no estoy diciendo que tiene éxitos financieros y éxito de trabajo y muchas amistades y todo el mundo se lleva bien con usted. No. Éxito en la vida del creyente es, o se ve, o se demuestra en su obediencia a Dios. Eso es éxito en la vida del creyente, nuestra obediencia a Dios. Si ese es el rumbo de nuestra vida, la obediencia a Dios, entonces estamos viviendo una vida cristiana exitosa. No me diga entonces que está obedeciendo a Dios, o no podemos decir que estamos obedeciendo a Dios cuando ignoramos las Escrituras. No tiene sentido. Como creyentes, entonces, nosotros tenemos que armonizar nuestro decir, nuestra profesión y nuestra práctica. Decimos que somos creyentes, entonces nosotros debemos de darle a las Santas Escrituras la posición que se merece en nuestras vidas. Es a través del vehículo, o este vehículo es a través por el cual el Señor nos habla a nosotros. Es un medio de gracia. De modo entonces que debemos de utilizarlo, y utilizarlo correctamente. De modo que nuestra obediencia a esta suma importante o sumo importante documento, por ponerlo de esa manera, es esencial para nuestra vida. La obediencia a las Santas Escrituras es de suma importancia para el creyente. Después de todo, es el mismo Dios hablándonos a través de su palabra escrita. Y con esto no le estoy diciendo algo nuevo. Al contrario, nosotros hemos tratado de ser sumamente repetitivos en este punto. Así que para nosotros en esta congregación esto es algo bien conocido. Sin embargo, el conocimiento de la palabra es beneficioso solo cuando vivimos nuestras vidas a la luz de su enseñanza. Esto es un nivel más profundo todavía. Nosotros entender que la palabra de Dios es necesaria para nuestra vida, muy bien, una estrellita. Nosotros leer y estudiar las Escrituras, muy bien, otra estrellita. Pero con todo y eso, todavía no hemos llegado al nivel más profundo. ¿Y cuál es este nivel más profundo? Vivir a la luz de lo que ellas nos enseñan. Porque de qué me vale escudriñar la palabra, estudiarla, leerla y no vivir a la luz de estas. Y eso es lo que Santiago nos está diciendo a nosotros en estos versos. Vivir a la luz de lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros. Enseñanza y práctica, queridos hermanos, siempre van tomadas de la mano. Y esto es precisamente lo que tenemos en los versos 19 al 27. ¿Qué relación hay entre lo que Dios nos enseña en las Escrituras y nuestra vida como gente que profesan ser seguidores de Jesucristo? Nosotros, como creyentes, tenemos un alto llamado a vivir conforme a la voluntad de Dios. Santiago nos dice a nosotros en el verso 19 que ahora a la luz de la palabra de verdad por la cual Él nos hizo nacer de nuevo, de esa misma manera debemos vivir. De su palabra proviene el evangelio de vida y también de su palabra tenemos la regla de vida y conducta para todo aquel que cree. Hermanos, nosotros fuimos salvos por gracia a través de la fe solamente. Pero esta fe viene de Dios. Y esta fe que viene de Dios se ve. Esa fe camina. Esta fe produce. Esta fe, hermanos, es congruente
con nuestra profesión. Esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. El verso comienza con una apelación a la mente y al corazón de los lectores, con vistas a lo que ya se ha presentado en los versos anteriores. Con esto como fundamento, Santiago se dirige a presentar 3 imperativos para el creyente. 3 imperativos para el creyente en el verso 19. El primer verso que tenemos para hoy, pero es el verso 19. Primero, prontos para oír. Prontos para oír. El creyente debe tener oídos dispuestos a recibir. Oídos que buscan el aprendizaje. Oídos que buscan entender las situaciones en las que se encuentran. Una persona que oye antes de hablar muestra humildad y paciencia. Luego se nos dice tardos para hablar. Y cuando Santiago dice que debemos ser tardos para hablar, no está pidiendo que hagamos votos de silencio, como hacían los monásticos, como hacen en ciertos conventos y todo eso. Todavía hay gente que han tomado votos de silencio, que no hablan nunca, monjes. Santiago más bien desea que seamos sabios al hablar. Oír primero y con sabiduría hablar. Los proverbios judíos más prevalentes en la época de Santiago eran los siguientes: hablar poco y hacer mucho. Es atinado que los sabios guarden silencio y mucho más que lo hagan los necios. Esos son proverbios que se decían o dichos que tenía la gente alrededor del tiempo de Santiago. También la gente decía en ese tiempo: hasta el necio, si calla, se le tiene por sabio. Interesante, ¿no? En Proverbios 17:28, el proverbista dijo: aún el necio cuando calla es tenido por sabio, cuando cierra los labios por prudente. Si usted no es muy sabio que digamos, pero se calla la boca, sabiendo que usted quizás no tiene nada que bueno para añadir al tema, eso le hace sabio a usted. Fíjese qué interesante. En Proverbios 10:19, en las muchas palabras la transgresión es inevitable, mas el que refrena sus labios es prudente. Mostramos prudencia cuando somos tardos o tardíos, algo así. Creo que estoy maltratando el español. Somos sabios, hermanos, cuando nosotros nos tomamos el tiempo antes de hablar. Cuando nosotros callamos y oímos primero antes de hablar, entonces estamos mostrando sabiduría. No se nos dice a nosotros que nos callemos la boca por siempre. La idea es que nosotros escuchemos primero antes de hablar. Y cuando hablemos con sabiduría. Y también el tercer imperativo, tardos para la ira. El hombre iracundo, y es una palabra de domingo, y como hoy es domingo, estamos permitidos usarla. El hombre iracundo exhibe necedad. Y la ira, hermanos, es pecado. ¿Cuántos de nosotros nos sufrimos de, no sé si una palabra, de nuevo, voy a maltratar el español? Muchos de nosotros sufrimos de iracundez. Pero hermanos, nosotros cuando somos iracundos, cuando estamos extremadamente enojados, estamos pecando en contra de Dios. Cuando nos enojamos por cualquier cosa, estamos pecando delante de Dios.
Efesios 4:31 se nos dice, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Colosenses 3:8 nos dice, pero ahora desechad vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. En Tito 1:7. Porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas. ¿Cuántas veces la palabra nos va a decir a nosotros que ser iracundo o que la ira, hermanos, exhibida en un cristiano, es pecado? Y cuando la palabra nos habla a nosotros de la ira, se nos está hablando a nosotros de algo extremo, en donde nosotros perdemos los cabales por la ira, por nuestro enojo. En nuestra ira no debemos pecar, hermanos. Santiago nos dice que sepamos contenernos cuando estamos airados. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No obedece cuando el hombre está airado y en su ira peca en contra de Dios, el hombre no está siguiendo lo que Dios exige de nosotros. De nuevo, cuando estoy hablando de la ira que nos habla Santiago aquí es la ira en la cual estamos pecando en contra de Dios. Nosotros podemos tener enojo y podemos tener ira que no peca en contra de Dios. Pero estamos hablando aquí de la ira que sí peca en contra de Dios. La ira en sí misma no es mala. Jesús se enojó en varias oportunidades. Pero esto es una ira santa, un enojo santo que viene de un corazón puro como el de nuestro Señor Jesucristo. En Marcos 3:5 se enojó con los fariseos y los herodianos que cuestionaban su poder para hacer un milagro en día de sábado y curó al hombre enfermo en la propia sinagoga. En Marcos 10:14 se enojó con sus discípulos porque no permitían a los niños que se acercaran. También en Mateo 16:23, si puedo apuntar esta cita y lo puede leer en su casa, se enojó duramente con uno de sus discípulos preferidos, Pedro, y le llamó Satanás. El episodio más conocido del enojo de nuestro Señor Jesús fue cuando, haciendo un látigo de cuerdas, y la idea es que el látigo de cuerdas es parecido al que se utilizó para latigarle a él, para darle látigos a él. Entró con poder en el templo y sacó a todos los que se aprovechaban económicamente de los pobres en Mateo 21:13. Y en todas estas ocasiones Jesús no pecó. El tipo de ira del cual Santiago nos habla es la ira que busca una gratificación carnal. Una gratificación carnal. Esta ira no busca la gloria de Dios cuando nos enojamos. Cuando nos enojamos, hermanos, no tenemos razón o perdemos la razón, no escuchamos a nadie, solo gritamos y nos dejamos dominar por nuestros sentimientos mal dirigidos. Es lo que pasó con Moisés, right? En Números 20, 11 al 12. Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña 2 veces con su vara y brotó agua en abundancia y bebió el pueblo y sus animales. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón, porque vosotros no me creísteis a fin de tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel, por tanto no conduciréis a este pueblo a la tierra que le he dado. Moisés se enojó y en su enojo desobedeció a Dios, pecó en contra de Dios y no entró a la tierra prometida cuando o no entró a Israel o no llevó al pueblo a la tierra prometida. Está en una mejor tierra ahora Moisés. Sin embargo, las consecuencias por su ira pecaminosa fueron fuertes para él, me imagino.
Cuando nosotros nos airamos, pecamos en contra de Dios, este tipo de ira no es, repito, este tipo de ira no es buena. El verso 21, por lo cual desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibí con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar vuestras almas. A la luz de estos mandatos, nosotros debemos de abandonar o despojarnos de todo lo andrajoso, de todo lo impuro, de toda suciedad. Hermanos, debemos despejar nuestros oídos del cerumen y abandonar todo motivo malicioso para que podamos recibir la palabra que ha sido sembrada en nosotros. En otras palabras, Santiago nos dice en el verso 21, el creyente debe limpiar su terreno de todo tropiezo para que la palabra que ya está sembrada en nosotros crezca dando frutos en nuestras vidas. Recibir con humildad la palabra implantada es someterse a este o a esta en todo lo que ésta nos instruye. Cuando Santiago nos dice a nosotros recibir con humildad la palabra implantada, hermanos, es que nos sometamos a la palabra de Dios. Pero antes de eso nos dice a nosotros que desechemos toda inmundicia y todo resto de malicia. Vamos a limpiar toda esa porquería, hermanos, y sometámonos a nosotros a la palabra de Dios, que es poderosa para salvar vuestras almas. Pablo nos dice en Colosenses 3, 2 al 8, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. Continuemos hasta el verso 11. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todo. Hermanos, vamos a despojarnos de aquellas cosas que nos mantienen a nosotros de vivir una vida obediente a Dios. Y una de las cosas que Santiago nos dice a nosotros que debemos de eliminar en nuestra vida ese tipo de ira que peca en contra de Dios. También nos dice a nosotros que nos despojemos de toda porquería, básicamente, de todo aquello que no agrada a Dios y nos sometamos a la palabra de Dios. Con esto termino. Cuando mezclamos nuestras vidas nuevas en Cristo, esto es, con impureza, con altivez, odio, y con falta de control, y nos volvemos habladores en vez de oidores, lo que hacemos es ensuciar el terreno en donde la palabra de Dios crece. No, usted puede agarrar lo que Santiago nos está diciendo a nosotros. Que en un terreno donde está sucio, lleno de porquerías, esto es, cuando nosotros vamos a sembrar una planta, nosotros tenemos que sacar la hierba mala y toda la porquería para que esa hierba mala no robe los nutrientes que le tocan a esa planta nueva. Tenemos que sacar la piedra, tenemos que sacar toda porquería y tener tierra buena. Si nosotros como creyentes, en quien se plantó la palabra de Dios, nos entregamos, hermanos,
al pecado y no mantenemos el jardín de nuestra vida en Dios, lo que estamos haciendo, hermanos, es que estamos echando la palabra de Dios a un lado y no nos estamos sometiendo a ella. La palabra de Dios no está creciendo en nosotros porque el resto de las cosas que estamos añadiendo le roba los nutrientes. Y es por eso que Santiago le dice a los hermanos, hermanos, vamos a limpiar el terreno. Vamos a limpiar el terreno y vamos a someternos a la palabra de Dios. Cuando hacemos esto, cuando ensuciamos el terreno, no estamos creciendo espiritualmente, porque la palabra no ha crecido en nosotros. Si la palabra de Dios no crece en nosotros, nosotros no crecemos espiritualmente, no maduramos espiritualmente. No hay un deseo de la palabra de Dios, sino un deseo de cualquier otra cosa que sea apetitosa. Así que, hermanos, yo sé que esto es mucho imperativo. Muchos predicadores dirían, eso es mucha ley. Pero, hermanos, el Señor nos ha dado su gracia y su misericordia, porque Él nos ha dado a nosotros todas las herramientas necesarias para que nosotros podamos llevar esto a cabo. Tenemos su Espíritu en nosotros. Si tenemos su Espíritu en nosotros, hermanos, y nosotros nos sometemos a lo que Él quiere de nosotros, yo sé que esto no va a ser perfecto. Cualquier cristiano que pretenda de que va a ser perfecto en hacer todo esto, hermanos, se está mintiendo a sí mismo. Pero debe ser nuestro rumbo. Nuestro destino es madurar en Dios y continuar en Dios y Cristo ser formado en nosotros. Hermanos, gócese. Gócese en el hecho de que Dios lo está formando a la imagen de su Hijo. Y hay trabajo que hacer. Nos tenemos que ensuciar las manos personalmente en nuestra vida. Dios no va a hacer todo el trabajo por nosotros. El proceso de santificación, hermano, es sinergista. Se toman dos para bailar un tango. Él nos salvó por su soberanía, pero la santificación en el proceso que estamos nosotros, Él ha puesto su Espíritu en nosotros para que nosotros podamos trabajar. No para ganar nuestra salvación, que nadie se atreva a decir tal cosa. Pero, hermanos, porque hemos sido salvos, debemos nosotros vivir nuestras vidas a la luz de esa magnífica realidad que Dios ha hecho en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude a nosotros a vivir una vida conforme a su voluntad.